Right, well, good afternoon, everyone. I think I'm fairly Buenas safe. tardes a todos y creo que puedo decirles buenas tardes a todas las distintas zonas horarias. Soy Cristina Cortés, soy la directora general de Canning House. Para aquellos que no conozcan a Canning House, espero que sean una minoría. Somos una organización no gubernamental cuya función única es promover el entendimiento y las relaciones entre el Reino Unido y América Latina. Y lo hemos estado haciendo durante ya casi 80 años. Somos un foro para los contactos, el liderazgo de pensamiento y el debate pragmático sobre las tendencias y cuestiones políticas, económicas, sociales, sanitarias, medioambientales de la región, así como los riesgos y oportunidades de negocios. Para ello, invertimos en investigación, publicamos boletines e informes y convocamos eventos para aumentar la conciencia y la comprensión de América Latina para ayudar a la formulación de políticas y también fomentar el networking. Somos independientes y somos neutrales, pero no tememos abordar temas controvertidos. Llegamos a sesiones con ministros, con miembros de embajadas gubernamentales, universidades y think tanks en ambas partes del Atlántico y también ofrecemos miembros a estudiantes, membresía a estudiantes. Publicamos la perspectiva de Canning House, que tiene una perspectiva sobre la política medioambiental, social, entre otras de la región. Y también tenemos una asociación con el Centro para Latinoamérica y el Caribe del London School of Economics en el foro de Canning House, que es un programa de 5 años cuyo primer profesor investigador es Amir Abduy. Ya ha emitido las 2 primeras partes de su investigación. El tema de hoy es el comercio latinoamericano en la era del cambio climático, pero eso es suficiente por mi parte. Espero con ansia poder escuchar el informe del doctor Lebdui y la conversación que se dará después. Y sin mayor dilación, le voy a dar la palabra a Gareth, que es el director del Centro para Latinoamérica y el Caribe del London School of Economics. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gareth Jones, soy el director del Centro de América Latina y Caribe aquí en el London School of Economics. Reconozco algunos de sus rostros aquí presentes. También soy profesor de geografía en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente, que parece bastante apropiado para la discusión que tendremos hoy en día. Estoy muy contento de presidir o copresidir este evento hoy junto con Cristina Cortés, la directora general de Canning House, así como la oportunidad de poder presentar el informe de Amir y también moderar el debate con los 3 panelistas distinguidos que estarán presentes hoy en día, que les digo, se encuentran en formato virtual detrás de mí en la pantalla en distintas partes del mundo, espero. Y son el ministro Nicolás Grau de Chile, el ministro Andrés Valenciano de Costa Rica y Janet Sánchez de CEPAL. Luego los presentaré de manera más cabal y detallada. Antes de presentar a los ponentes, tengo que hacer algunos anuncios. El evento es híbrido y está siendo sincronizado y es en gran parte virtual. Y luego se transformaron en un podcast y por eso está siendo grabado con el permiso de todos los participantes y obviamente eso dependiendo de todas las especificaciones técnicas de todas las plataformas con las cuales lo compartiremos. El evento también cuenta con el servicio de interpretación simultánea en español y portugués y yo creo que para aquellos que se están conectando en Zoom pueden activar un botón en alguna parte de su pantalla para poder activar el servicio de interpretación. El Centro para Latinoamérica y el Caribe de London School of Economics intenta dar lugar a eventos y también promover investigaciones y compromisos, por lo menos en 3 idiomas, y ese es todo un reto en Reino Unido y también es un reto para el London School of Economics de vez en cuando. Entonces, este evento cuenta con ese servicio de interpretación, pero también los informes de Amir contarán con su versión traducida en inglés, portugués y español. Al final de la presentación y la
el debate que se presentará después, tendrán la oportunidad de formular sus preguntas que podrán formular online. Pueden utilizar la función de preguntas y respuestas y luego las formularemos a los miembros del panel que quieran responderlas. Por supuesto, utilicen todas sus habilidades tecnológicas y pueden también levantar la mano un poco a la antigua y haré lo posible para poder eh, formular sus preguntas. Y si no tienen preguntas, pero también quieren preguntarle algo a los panelistas, pues saben que tendremos también un evento de networking con algunas bebidas y tendrán esa oportunidad de hacer esas preguntas. La sesión durará 90 minutos y ahora voy a comenzar a presentar a nuestro investigador docente de Canning House, Amir Latbuy. La investigación de Hermit se sitúa en la encrucijada entre la política industrial, la gestión de recursos naturales y la agenda de desarrollo sostenible. Él tiene un doctorado en estudios de desarrollo de la Universidad de Cambridge y acaba de ser sido nombrado para la SOAS en Nicolás Grau Veloso es ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Fue profesor asistente de Economía en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también es investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, que creo que es conocido para algunos de nosotros aquí, que también tiene sede en Chile. Obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de Pennsylvania en 2014 y su investigación se ha centrado en la economía del crimen y la educación. En cuanto a Andrés Valenciano Yamuni, es el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Tiene más de 15 años de experiencia profesional. Es ingeniero industrial por la Universidad de Costa Rica, con un máster en negocios internacionales por The Fletcher School, Tufts University en Estados Unidos, y es Lee Kuan Yew School Senior Fellow por la Universidad Nacional de Singapur. Antes de ser ministro, fue presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, donde estuvo a cargo de la educación técnica y profesional del país. En cuanto a Janet Sánchez, es directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL en Santiago desde 2017. Es doctora en Políticas Públicas y Transformaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona y también ha realizado estudios de doctorado en desarrollo en la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve, un máster en Planificación Comunitaria Regional de la Universidad de Texas y un máster en Economía por Flaxo, Ecuador, además de ser economista por la Universidad Católica del Ecuador. Escucharemos las contribuciones de todos nuestros panelistas más tarde, pero de momento estoy muy contento de pasarle el micrófono a Amir, que nos presentará los frutos de la segunda parte de su investigación. I don't know where to look. It's ¿De dónde ver? Es una nueva experiencia, pero es un placer tener la oportunidad de poder presentar este informe. Hoy en día veo algunos rostros amigables y algunos nuevos, y me encanta ver esta sala llena en este nuevo edificio que ha construido el London School of Economics, pero también es un honor poder contar con este grupo tan eminente de participantes hoy en día. Será una experiencia maravillosa, sobre todo porque trataremos los temas que trataremos. A pesar de que tomaría mucho tiempo abordar todos los temas de la presentación, sé que es un tema importante para comenzar este diálogo con nuestros panelistas. Entonces quisiera comenzar inmediatamente. El objetivo del informe es analizar el impacto del cambio climático y su mitigación en la región, pero también explorar algunas de las oportunidades
y de los caminos que surgen a partir de la agenda de la sostenibilidad. El informe tiene 5 mensajes principales que deberíamos ver en la pantalla en cualquier momento. The first one El primero se refiere al hecho de que el cambio climático y su mitigación tendrán efectos muy graves sobre el comercio, tanto a corto como a largo plazo en la región. Y estos efectos se verán enfatizados por el perfil comercial de la región. El segundo mensaje es que las renovables para el desarrollo industrial han sido un éxito, pero se tiene que hacer más para poder vincular la expansión de las renovables con el desarrollo industrial. El tercer mensaje es que la biodiversidad es uno de los activos más importantes de la región y ha habido esfuerzos para consolidarlos, pero aún se tiene que hacer más para poder aprovechar la biodiversidad como un motor del desarrollo económico sostenible a través del ecoturismo, del comercio del carbono, pero a través también de la innovación de alto valor añadido. El cuarto mensaje tiene que ver con los instrumentos políticos y con los instrumentos políticos coordinados que serán cruciales para lograr esa visión y del desarrollo de la transición ecológica. Y debido a la naturaleza polifacética, tenemos que decir que la creación de un pacto verde latinoamericano podría ser el camino de cara al futuro. Ese es el quinto mensaje principal que se deriva de mi investigación. La primera parte de la presentación tiene que ver con el impacto del cambio climático sobre el comercio y el desarrollo en América Latina. Lo primero que tengo que decir es que ya se han dado efectos debido al incremento de la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos, no solo sobre la producción de la agricultura, y también sobre la seguridad alimentaria, sino también sobre el turismo. Les daré algunos ejemplos. Por ejemplo, en 2020, que fue el año donde comencé este informe, las sequías causaron casi una pérdida del 80% de los cultivos de maíz en las zonas montañosas de Guatemala y casi el 50% de los cultivos en la municipalidad de Cerritos en México. También se han producido pérdidas en países como Honduras que se estiman entre los 2.000 millones de dólares americanos. Lo mismo tiene que ver con el turismo. Hemos tenido una pérdida grande de ingresos en divisas para países como la República Dominicana. Representa un 40% de los ingresos por exportaciones y también los huracanes han resultado en la pérdida de visitantes. Y, por ejemplo, en el Caribe se han perdido 11.000 puestos de trabajo. Entonces vemos que los eventos esporádicos tienen un efecto sobre el cambio climático, pero también algunos cambios a largo plazo, como son, por ejemplo, las fluctuaciones en precipitaciones que afectan la productividad a largo plazo de muchas producciones agrícolas en los países que dependen de las mismas como fuentes de ingresos. Recuerdo, por ejemplo, cuando visité la zona, cuando me reuní con algunos líderes en este sector y tenían esta noción de que estaban exportando productos diversos como, por ejemplo, frutos y frutas y salmón y bananas y me decían, ¿por qué tendríamos que pensar en la diversificación económica? Y yo diría que el cambio climático es el motivo principal para poder tener una producción sostenible. Entonces, las fluctuaciones en la temperatura pueden tener, por ejemplo, efectos dramáticos sobre la producción, por ejemplo, la cría del salmón en Chile o la producción del café en Colombia o del cacao en Ecuador, por darles algunos ejemplos. Bueno, parece que tan solo traigo malas ideas. Les prometo que la presentación será un poco más optimista en breve, pero he de decirles que
La mitigación del cambio climático también tiene efectos a largo plazo. Por ejemplo, los productores de combustibles fósiles tienen malos prospectos para el largo y mediano plazo, sobre todo para aquellos países que dependen de los mismos como Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y en esos países, la transición económica no solo implicará una pérdida de exportaciones, sino una pérdida de puestos de trabajo, porque se perderán casi 400.000 puestos de trabajo. Y muchos de estos trabajos desaparecerán ya en 2030, que es dentro de poco tiempo. También hay noticias un poco más positivas que tienen que ver con el incremento de la demanda en minerales. Por ejemplo, el litio, el cobre, el manganesio. Y lo que ven en las cifras a la derecha es que estas tecnologías son, por ejemplo, fundamentales para la producción de baterías. Entonces, la demanda va a crecer para distintos de estos minerales en las próximas décadas. Y Latinoamérica tiene grandes depósitos en una variedad de estos minerales y por eso puede que desempeñen un papel fundamental en el futuro comercial de la región. Pueden encontrar toda esta información en el informe. No voy a entrar al detalle, pero podrán ver que los yacimientos de estos materiales son enormes. Sin embargo, el optimismo es corto, porque es importante saber también que hay algunos riesgos. Este no es tan solo el nuevo petróleo. Hace 100 años, por ejemplo, Chile dependía mucho de las exportaciones del nitrógeno. Yo me imagino del nitrato. Yo me imagino que muchos de los presentes conocerán esta situación. Pero tuvimos un científico, Fritz Haber, que descubrió cómo obtenerlo y luego las exportaciones del Chile se convirtieron en nada, lo cual llevó a una crisis económica en el país. Y aquí el mensaje principal es que ha habido muchos Fritz Haber, habrá muchos Fritz Haber. Esto pasa constantemente y tiene relevancia cuando abordamos el tema de los minerales críticos, porque hay mucha inversión en I+D justamente para el uso de este tipo de minerales. Es decir, los responsables políticos necesitan no solo poner todas las esperanzas en un solo tipo de mineral o un solo tipo de actividad. Entonces, hablando sobre distintos caminos para el futuro, quisiera darles un panorama sobre las energías renovables en la región y las cadenas de valor relacionadas. Yo creo que el despliegue de las renovables ha sido muy exitoso. Tenemos la generación, es el doble, duplica la media mundial. Ya tenemos, por ejemplo, energía solar y eólica, electricidad solar y eólica, que es mayor a la que en otros países. Por ejemplo, en México, Perú y Chile, esta fuente de energía es 6 veces menos cara que la electricidad que se produce a partir de los combustibles fósiles. Pero este coste todavía es alto en Nicaragua, Guatemala y Perú, y sobre todo la brecha que hay en ciertos países. Y tenemos también que tener en cuenta que en países como estos hay cortes de electricidad por lo menos 3 veces al mes, y esto puede afectar la productividad del sector industrial. En cuanto al consumo de la electricidad, tenemos algunas urgencias de algunos países de cara a la transición ecológica. Son aquellos que dependen de los carburantes fósiles. Tenemos también algunos países que dependen más de la energía hidráulica, como Paraguay, Brasil, Panamá, Costa Rica. Y luego tenemos esos países que tienen una mezcla entre los combustibles fósiles y las
energías renovables. Y esos son países más resilientes, pero todavía tienen los retos de incrementar las fuentes de energías renovables. En cuanto a inversiones, voy a mencionar un par de puntos y no más. Yo creo que todo ha estado incrementando bastante rápidamente, más rápido que en el resto del mundo. 3 países como son Brasil, Chile y México acaparan 3/4 de la inversión en renovables de la región desde 2010. Tenemos los biocombustibles que implican la mayor parte de las inversiones en renovables en la región. Y ahora también tenemos las energías solares y eólicas que cuentan el 99% de las nuevas inversiones. Y ahora mismo tenemos algunas operaciones comerciales en la zona andina. Cuando vemos, por ejemplo, cómo las fuentes de energía trabajan juntas, que es parecido al modelo de Nord Pool en Europa, cuando hay una combinación de fuentes de energía, se puede tener un enfoque sistémico a nivel regional. Y es por eso que la integración de la región puede ser el camino correcto de cara al futuro. En cuanto al empleo, bueno, podemos hablar más tarde durante las preguntas y respuestas, pero también quisiera hablar de las cadenas de valor y la manufactura. Los países latinoamericanos, con la excepción de Brasil, están incluidos en los segmentos más bajos de las valor añadido de las cadenas de valor de energías renovables. La mayoría de ellos exportan algunas materias primas, como son, por ejemplo, cobre, litio, madera de balsa, mineral de hierro y plásticos. Así que hay, por ejemplo, la capacidad de construcción de aerogeneradores en Brasil y en México y Argentina en menor grado, pero la mayoría de estos generadores son importados. Luego hay otros que están también invirtiendo en esta capacidad de manufactura, pero hay muchas dificultades en ese sentido que tienen que ver con la volatilidad de la demanda, que tiene que ver con otros factores también. En estos países es muy difícil planificar a largo plazo y eso tiene que ver con políticas energéticas inestables. Sobre todo esto se ve en México en los últimos años, donde su enfoque hacia las renovables ha cambiado dramáticamente. En cuanto a los segmentos de alto valor añadido, hay innovación y tenemos, por ejemplo, a Brasil, que es el país que ha hecho más en términos de liderar las actividades de I+D en la región, sobre todo con relación a los biocombustibles, que es una historia de éxito de Brasil. Pero la inversión en renovables es bastante baja en América Latina, menor a la media global, y casi todo el I+D en la región es una combinación de financiamiento público y privado. En la región, la mayoría de los países, el financiamiento público es casi el 70% de I+D, pero si ven la cantidad en economías avanzadas, el financiamiento público para el I+D es menor al 30%. Entonces hay que aumentar esta proporción. El último punto que quisiera hacer sobre las renovables es sobre el hidrógeno y las oportunidades para los servicios bajos en carbono. América Latina tiene una oportunidad única de producir hidrógeno verde a nivel competitivo. Chile tiene una estrategia de desarrollo de hidrógeno y quiere exportar 11.000 millones de dólares en 2035, o sea que muy pronto. Y le ha seguido también el camino Brasil, Colombia y Panamá. Hay
una gran cantidad de oportunidades para los distintos países de la región y algunos ven el hidrógeno verde como una manera de aumentar las exportaciones, así como de reducir, por ejemplo, las importaciones de diésel. Pero otros también lo ven como una manera de descarbonizar la minería. Sin embargo, la discusión también tiene que ir más allá del hidrógeno. No tiene que ser solamente sobre la exportación del hidrógeno verde, sino sobre todas las oportunidades de mercado que existen para localizar y descarbonizar los servicios de alto consumo de energía. Los países latinoamericanos quieren aprovechar de las renovables y del potencial del hidrógeno verde, sobre todo para descarbonizar bienes y servicios, incluyendo, por ejemplo, la manufactura baja en carbono, así como la minería y servicios tecnológicos bajos en carbono que tienen que ver con los servicios de datos en nube y también, por ejemplo, de las granjas de criptomonedas, pero también se presentan algunos retos en cuanto a su uso de carbono. Entonces, de cara al futuro, el suministro de energía limpia, fiable y también barata será un punto absolutamente clave. Ahora, el tercer punto tiene que ver con la biodiversidad en el contexto de las estrategias comerciales. Los países latinoamericanos y las comunidades proporcionan toda una variedad de servicios de ecosistemas que tienen beneficios. Ha habido esfuerzos de política, sobre todo en Costa Rica, para mercantilizar y compensar por la protección de los activos medioambientales. Digamos, el más famoso es el pago por los sistemas de ecosistema, que es el más famoso, donde los dueños de tierras reciben pagos directos por los servicios ecológicos que producen sus tierras. Y yo creo que recibió un premio del príncipe William, del príncipe Guillermo, y que se ha replicado en otros países como Colombia, donde hay áreas con gran diversidad que no han sido tocadas. Y ahora el tema es cómo sustentar la vida de sus habitantes de manera sostenible. También es verdad que a veces las comunidades locales tienen dificultades para recibir remuneraciones por parte de la comunidad internacional. Entonces, en este contexto, los mercados de carbono podrían ser una manera interesante de generar valor comercial a partir de la protección de la biodiversidad. En 2019, los gobiernos pudieron recaudar 45.000 millones de dólares poniéndole un precio a la contaminación. Sin embargo, para que sean herramientas comerciales efectivas, tienen que cruzar las fronteras de los países y tienen que ser también estrategias continentales. Y eso hará que la estrategia sea mucho más efectiva. También hace falta que mencionemos el ecoturismo, que es una de las opciones para poder generar valor a través de la diversificación. Y es una buena herramienta también para poder promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza en determinadas regiones. Así que es parte de la integración que a través del turismo ecológico se puede utilizar. De todas maneras, hay que mencionar algunas limitaciones que tiene. En primer lugar, la volatilidad de los ingresos que permite y la vulnerabilidad climática que puede afectar el sustento local. Sabemos lo que ha sucedido durante la pandemia de la COVID, donde muchas fuentes de ingresos y de sustento se vieron afectados. Sabemos que, por ejemplo, los ingresos en las caídas durante, de repente, las Islas Galápagos, esto ha significado que se tenía que poder generar valor de determinadas formas, de distintas maneras para poder solventar los proyectos que se estaban trabajando. Y sabemos que además de todo, demasiado turismo ecológico mata al turismo ecológico y lo afecta negativamente. Así que hay que tener en cuenta eso también. Lo que nos lleva a este colibrí. ¿Hay algún ingeniero
que esté participando de esta sesión, si tenemos a Andrés, si tenemos algunos otros. Bueno, lo que vemos en cuanto al valor de la innovación como parte de la estrategia es además, ¿y qué tiene que ver eso con un colibrí? ¿Qué se imaginan? Además de que un colibrí es muy bonito, ¿no? Ok, pensé que iba a mencionar la velocidad de las alas, pero no. Bueno, sí, puede ser que sea eso, pero no es lo que me estoy refiriendo, sino que este colibrí es la inspiración de los trenes bala japoneses. Y esto, ojalá pudiese desarrollarlo en 3 horas. Ojalá tuviese todo un evento para poder hablar solamente de este aspecto de la biodiversidad y la innovación, pero sí voy a decir que la innovación a través de la ingeniería humana que ha tomado muchísima inspiración de la naturaleza y especialmente de las actividades en América Latina y tiene muchísimo potencial en América Latina y ha habido ya esfuerzos para poder desarrollarlos, esfuerzos que han tenido sus éxitos y sus fracasos. En Costa Rica, por ejemplo, desde la década de 1990 que ha habido esfuerzos para poder generar esta innovación, por ejemplo, a través de los biomateriales, con el Centro de Biomateriales o con otros diferentes proyectos que buscan utilizar y aprovechar el conocimiento con fines innovadores. Hay ejemplos que valen la pena como este y otros para comentarles. Lo que tenemos abajo a la derecha en las imágenes, ella es Yandri, que es una investigadora en Costa Rica que descubrió este gusano que produce un hidrogel que es una sustancia increíble y súper fuerte. Lo vi con mis propios ojos y no tiene toxinas y se puede utilizar para muchísimas aplicaciones industriales. Bueno, también, como sabemos, funciona la innovación. Uno hace su investigación básica, luego se publican los ensayos en jornales y en otras publicaciones de prestigio y luego vienen las aplicaciones comerciales y hay que comenzar a determinar cómo se va a regular y fomentar esta aplicación. Así que he trabajado y hablado con diferentes investigadores en diferentes países y creemos que esto nos da muchísimas opciones. Costa Rica tiene muchos de estos proyectos, todavía no ha terminado su proceso y hay muchos otros países que simplemente no están al tanto de las opciones que existen y creemos que los principales obstáculos para el desarrollo de esta innovación basada en la biodiversidad tienen que ver con, bueno, la falta de conocimiento de lo que se está realizando, la falta de masa crítica de investigadores y de capital humano que estén trabajando, también de capacitación, que no haya un apoyo financiero adecuado y además también todas las dificultades relacionadas con la manipulación de agentes biológicos. Y todo esto tiene obviamente sus implicancias políticas, tanto a nivel nacional como regional y local, pero en primer lugar, en cuanto a las políticas industriales verdes y la existencia de una visión coherente, creemos que es parte de lo que se necesita. Hace falta tener una agenda de largo plazo que aliente la transformación estructural de la economía para poder aprovechar todas estas opciones, tanto en las cadenas de suministro, cadenas de valor, la generación de energía, la descarbonización de las economías y demás. Sabemos que muchas de las economías de la región han tomado pasos importantes a este respecto. Costa Rica es uno de ellos países, Argentina y Uruguay son otros ejemplos. Y si estamos hablando de estas cuestiones, tenemos que también tomar en cuenta el desarrollo de habilidades ecológicas, la creación de empleos ecológicos en América Latina, porque para poder hacer esta transición a una economía de bajo carbono, entonces vamos a necesitar el capital humano
que pueda adaptarse y que pueda transferir sus capacidades para las áreas necesarias en estas nuevas economías. Y no se trata solamente de hacer un curso de capacitación aquí y allá o estar un poco más versado en las energías renovables, sino que se trata de un repensar completo de los programas educativos nacionales para poder desarrollar las capacidades que permitan aprovechar las oportunidades de comercio ecológico. En Argentina, por ejemplo, la provincia de Santa Fe ha desarrollado un programa educativo y de capacitación para el fortalecimiento de las habilidades ecológicas para que los trabajadores puedan hacer su transición hacia una economía verde. Lo mismo en Chile, por ejemplo, donde hay un plan para descontinuar la utilización del carbón y se está combinando esto con un programa para evitar que la gente pierda su empleo y en cambio pueda pasar a tener otro tipo de trabajo con una conversión de sus capacidades. La idea es que este desarrollo no deje a nadie rezagado, que se pueda aprovechar todo lo que se conoce ya en todas estas comunidades y el trabajo que hace la gente que trabaja en el sector de la minería. Esto también va a requerir la financiación adecuada, capital de inversión, startups y además inversión del sector privado. Va a hacer falta contar con inversión de largo plazo en investigación y desarrollo, especialmente para poder aprovechar mejor la innovación. Ahora, el sector privado, bancario privado doméstico generalmente tiende a resistirse a el riesgo y por lo tanto, la opción es buscar capitales de inversión que provengan del extranjero. Estos son fundamentales especialmente para que las diferentes startups puedan continuar con su trabajo. Ahora, este capital de riesgo también puede aprovecharse para poder explorar oportunidades y opciones, incluso a largo o mediano plazo, un periodo que tiene un ciclo de unos 10 años y que es diferente de cualquier propuesta de financiación de largo plazo. De todas maneras, los bancos de desarrollo nacionales también son importantes para este tipo de transiciones porque son quienes pueden no solamente ayudar a mitigar el riesgo, sino también para proveer financiación para poder alinear los flujos financieros y asistir la financiación en general. Y con respecto a las políticas nacionales, creo que uno de los últimos puntos que quiero mencionar es la economía circular, que se pueda reducir el desperdicio a través de reutilizarlo y poder incorporarlo a los procesos productivos. Creemos que esto ayuda a reducir muchísimo del el daño que se ocasiona al medio ambiente. En el caso de Chile, por ejemplo, en el cual se ha podido también reducir este impacto que los desperdicios tienen dentro del país para el medio ambiente y que se los reincorpore, como decíamos, al proceso productivo. Por ejemplo, en Uruguay, donde existe la mayor cantidad de pavas por cabeza, entonces lo que se hace es aprovechar esto también para poder reprocesarlas, reconvertirlas y a la vez generar una producción que aproveche otros desperdicios, como es el caso del biogás en el sector lechero. Otras opciones están incluidas en el informe, así que los invitamos a que las puedan leer. De todas maneras, hay limitaciones muy claras a lo que se puede hacer individualmente dentro de cada país, en cada uno de los gobiernos nacionales, sin que exista una integración regional. Sabemos que la región cuenta con grandes activos ambientales como la región amazónica, como sus mares y océanos, y tenemos este corredor marítimo entre Colombia, Panamá, Ecuador y Perú, que es fundamental, y por lo tanto hace falta tener un recorrido de ruta planteado para poder construir y desarrollar esta mayor integración.
las información que se pueda compartir dentro de la región de manera sistemática y también que se pueda apoyar la encuestas geológicas para que se puedan completar las que se están realizando en toda la región. Y por último, la construcción de capacidades. La construcción de capacidades nacionales que también dependen de la colaboración regional y no parte solamente como parte de una estrategia regional, sino que teniendo en cuenta los niveles bajos de investigación y desarrollo dentro de la región, que lo más coherente sería poder aunar los esfuerzos en I+D, especialmente en sectores específicos, como por ejemplo la minería de altura. Poder identificar retos comunes, por ejemplo, para la utilización y incorporación de determinadas tecnologías o para poder alinearse con otros retos en otras partes del mundo, como por ejemplo los requisitos para la producción de baterías de la Unión Europea, que le puede llegar a ser interesante para la región. Así que esto nos lleva a pensar la posibilidad de que tal vez se pueda llegar a concretar un acuerdo ecológico latinoamericano. Es algo que se ha conversado en diferentes partes del mundo y en distintas regiones, incluida América Latina, con el nombre de, por ejemplo, Pacto Verde, Acuerdo Ecológico y demás. La idea es importante porque va a requerir una mayor coordinación dentro de la región y además un desarrollo de las sinergias y la complementariedad entre los diferentes países de la región, por ejemplo, desde la fabricación de plástico en Brasil o en Costa Rica, la explotación mineral en Perú o en Chile, y el desarrollo de energía verde de repente en México o en Paraguay, y la utilización de las distintas rutas comerciales, como sería como el caso de Panamá. Entonces, la idea de poder llegar a este pacto verde creemos que puede tener muchos beneficios para muchos sectores, no solamente la manufactura, sino también para la minería, la agricultura, la producción de energías limpias y demás. Y creo que podemos adentrarnos más en esto si les interesa. Y por último, para no quedar como muy ingenuos, es que creemos que hay obviamente retos en la región, el acceso a la financiación. Por ejemplo, estos programas tienen costos muy altos, pero estos costos tienen que compararse con las pérdidas potenciales causadas por el cambio climático. Estamos estimando más de 100.000 millones por país para el 2050 en los cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, tener una falta de alineación dentro de la región creemos que es uno de los retos más importantes, que se generen competencias internas en vez de la cooperación. Aún a pesar de esto, sigue habiendo cooperación en la región. Tenemos que aprovechar esos pequeños casos de éxito para poder aunar los esfuerzos de diferentes actores, para poder allanar el camino para poder llegar a una integración y un pacto verde que sea provechoso para la región. Y para cerrar, quiero dejarlos con esta cita, porque hay muchísima creatividad y muchísima imaginación que se está utilizando aquí. El status quo no se puede mantener si queremos avanzar. Entonces hay que reimaginar las posibilidades futuras en cuanto al comercio ecológico. Y la cita dice, la creatividad siempre nos sorprende, sin embargo, no podemos contar con ella todas las veces y no queremos creer que existe hasta o que puede pasar hasta que haya sucedido. En otras palabras, no podemos integrarnos y actuar efectivamente y lograr el éxito que claramente necesitamos sin tener la creatividad necesaria. Por eso la única forma en que podemos aprovechar los procesos creativos plenamente es
si juzgamos mal la naturaleza de las tareas que tenemos ante nosotros y para poder presentarnos frente a ellas de una manera que no sea productiva. Así que bien, esto es lo que queríamos comentarles sobre nuestro informe. El informe está a disposición tanto en las páginas web del LSI y de Canning House. Les invitamos a que lo lean y que podamos subir la vara en nuestro crecimiento y desarrollo. Y finalmente quiero agradecerle tanto a Canning House como a todas las expertos desde América Latina que nos han compartido su conocimiento para que podamos confeccionar este informe. Y quedamos a su disposición para contestarle las preguntas que tengan. Thank you, Amir. And yeah, why didn't you take a well-earned Bueno, rest? gracias. Muy interesante. Y vamos a ir pasando los comentarios según fueron apareciendo a medida que íbamos avanzando en nuestro debate. Y luego de eso vamos a pasar a Andrés lo antes posible. Y antes de Andrés vamos a escuchar a Nicolás. Nicolás, bienvenido. Tenemos aquí algunos comentarios y nos interesa oír su opinión. En primer lugar, entonces, muchísimas gracias por invitarme a hablar sobre este informe. Me parece que es un informe muy pertinente y especialmente teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo en Chile en este último tiempo y además es muy importante para mi propio trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias a Amir y a Juan Pedro Campo, que son dos grandes amigos, por la invitación también. Y quiero decir dos cosas. Una es una cuestión más conceptual que estuve pensando mientras leía el informe y también mientras oía a Amir. Y otras cosas que me parece que son más pertinentes a Chile y a IMEX. Y esa va a ser la segunda parte, que va a ser simplemente una enumeración de puntos importantes que están en el informe que me parece son pertinentes para Chile. Pero bien, mi comentario más conceptual, porque hay un debate en la economía que se está dando sobre cómo se puede medir el desarrollo. Y la tendencia en los últimos 3 años es medir de alguna forma el bienestar. Pero luego, si vemos la tradición anterior en las décadas del 50 y del 40, la tendencia era a medir la manufactura, las capacidades productivas que existían en la economía. Y estaba pensando que cuando se tiene tanta incertidumbre como la que estamos teniendo frente al cambio climático, concentrarse principalmente en el bienestar, o para decirlo de otra manera, en el bienestar promedio o en el bienestar esperado, no sirve como variable única para medir el desarrollo. Entonces creo que tenemos que combinar las dos tradiciones, la más antigua y la más reciente, porque si no, no vamos a poder establecer las expectativas que se tienen para un país para los próximos 10 años, sino tampoco vamos a poder establecer los obstáculos, cosas como la complejidad, la productividad, la capacidad predecida y demás. Entonces, teniendo en cuenta las incertidumbres a las que nos enfrentamos debido al cambio climático, es que tenemos que combinar estas dos variables, porque no es como usted hablaba en Chile con el salitre y el nitrógeno como ejemplos históricos. Bueno, el riesgo que nosotros enfrentábamos como país en la década de 1930 en Chile, donde toda la exportación tenía que ver con el salitre. Bueno, el intercambio comercial que tiene el país ahora es mucho más amplio y mucho más complejo. Entonces creo que tenemos la oportunidad, teniendo en cuenta el cambio climático y todo lo que estamos debatiendo, de redefinir
el concepto de bienestar y sobre todo cómo medimos el desarrollo. Ese era mi comentario conceptual. Y para hacer el punteo ahora de por qué este informe es pertinente para Chile, bueno, creo que América Latina tiene una oportunidad importante entre sus manos para avanzar con esta idea de un pacto verde en la región. Y uno de los parámetros importantes para clasificar a los países serían las fuentes de energía y los productos principales que se exportan. Y si tomamos estos parámetros, Chile va a estar en el grupo de países para el cual el cambio climático es una oportunidad porque tenemos cobre, litio y en el futuro también vamos a producir hidrógeno verde y estos tres productos son fundamentales para la electrificación y para poder contar con energía verde. O sea que estamos bien encaminados a este respecto y por eso es que se nos presenta la situación como una oportunidad que no está garantizada, pero que sí nos da la pauta de lo que se puede hacer para aprovechar esta oportunidad plenamente. Y que rescato del informe con respecto a los retos que enfrentamos para poder aprovechar plenamente esta oportunidad es que tenemos, bueno, toda esta cuestión de cómo se puede amplificar y cómo se puede escalar esta inversión para poder generar una economía verde lo más amplia y sólida posible. Entonces, no solamente cómo se invierte, sino cómo se establece el vínculo entre los productores, los locales, cómo se maneja la tensión potencial entre las grandes empresas y las empresas medianas y pequeñas, empresas que de hecho están liderando la transición verde, incluso sin que exista coordinación de parte del gobierno, simplemente que tienen la ventaja que les da su tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a todo esto en el corto y mediano plazo? Existe la posibilidad de que esta transición hacia una economía verde aumente la desigualdad que existe en Chile y que afecte la heterogeneidad productiva que tenemos en este país y esto va a impactar los salarios, la transición socioeconómica y socioecológica también. Así que el informe dice muy claramente que no podemos dar por sentado que se van a crear la misma cantidad de puestos de empleos y en las mismas áreas que existen en este momento. O sea, si se desarrolla, por ejemplo, el hidrógeno verde, las oportunidades de empleo no van a estar en el mismo lugar físico que en la que están los empleos en la actualidad. Entonces, estas son cosas que el gobierno tiene que pensar y tiene que ver cómo se puede resolver. Y por eso es que necesitamos saber mucho más sobre cómo podemos integrar a las comunidades a este proceso. Porque uno puede pensar, ok, una comunidad en Magallanes, en el sur de Chile, donde el hidrógeno verde es fundamental para ellos, pero tal vez no va a tener impacto en el término de crear empleo en esa parte del país. Entonces, ahí tenemos un problema tecnológico, tenemos un problema ecológico y un problema social. Entonces, ¿cómo se vinculan y se equilibran los objetivos
globales y los objetivos más acotados, más localizados. Pero Chile es un país que tiene todas las posibilidades para aprovechar esta oportunidad, pero es una oportunidad y un beneficio que no se le va a garantizar ni a dar por sentado a menos que el país, el gobierno o el Estado haga algo que coordine adecuadamente esta transición. Una coordinación que no es tan fácil de hacer. Y por lo tanto, para terminar, quiero decir que este es un informe muy pertinente para Chile y que nos permite abrir también debate con los académicos aquí. Estamos desde Chile muy abiertos a todo esto, pero creemos que vamos a tener que avanzar, sobre todo en términos de cooperación. Así que si están interesados en investigar más para nuestro país, si tienen ideas o lo que sea, acérquense y veámoslo, porque necesitamos ideas, necesitamos una buena interacción entre los académicos y los desarrollos de políticas públicas. Para comenzar, muchas gracias por la invitación y a todos los organizadores, a Canning House, a London School of Economics y por la invitación a este evento. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Felicitaciones a Amir, a Canning House, a London School of Economics y a todos los que participaron en el informe. Como pueden ver, el informe es muy ambicioso y quisiera comenzar con un comentario relacionado al enfoque sistémico que tiene el informe. Yo creo que es muy importante porque a menudo, sobre todo en el mundo académico, debido a todo el grado de especialización, tratamos de enfocar estos retos sociales desde áreas separadas de experiencia, pero al final del día los retos sociales son complejos, lo cual nos obliga a ver la perspectiva más general y a trabajar los únicos con nosotros. Y entiendo que los estudiantes serán conscientes del nivel al que ha aspirado Amir, porque nos ha presentado la imagen más amplia de la cuestión, porque al fin y al cabo, estos son los retos que tenemos. Hay muchas concesiones y lidiar con algo como el cambio climático y su impacto en el tipo de transformación estructural que se aborda en el informe, pues requiere de una descripción de la imagen que represente la complejidad de este problema, como lo dijo también Nicolás. En ese sentido, creo que también es muy importante los ejemplos que proporcionan el informe acerca de los países que lo están haciendo bien, porque vemos, por ejemplo, cómo algunos países han abordado las piezas del rompecabezas adecuadas, y eso también requiere de un tipo de eh, enfoque sistémico, como decía antes. El segundo punto es que no voy a comentar acerca de los retos del cambio climático, porque la premisa que asumo que todo el mundo reconoce es el tipo de riesgo que representa. Pero creo que lo importante, y se resalta en el informe, y que me hubiera gustado ver más desarrollado, es cómo la transición ecológica es una transición social al fin y al cabo. Entonces, cuando hablamos de los requerimientos de las calificaciones, de las políticas sociales, de las inversiones, que el informe detalla muy bien, me hubiera gustado, por ejemplo, ver una perspectiva de género en todo esto, porque como resaltó Nicolás, hay mucha variabilidad eh, entre quienes son más afectados, pero las barreras estructurales que afectan, por ejemplo, a muchas mujeres o jóvenes que acceden al mercado laboral, tan solo se van a ver más perjudicadas con el cambio climático. Entonces, aplicar una perspectiva de género al análisis revelaría que necesitamos políticas más proactivas para mitigar esta afectación. Entonces, tendríamos que tener esta discusión no solo desde un punto de vista de sostenibilidad, sino también como un tema social. Y yo creo que esto es fundamental para abordar este tema. También quisiera compartir brevemente, porque sé que tenemos poco tiempo, lo que estamos haciendo en Costa Rica, cuáles han sido los retos y luego
finalizaré hablando sobre cuáles creo que son los cambios, los retos estructurales en términos de esta agenda en la región. Para Costa Rica, como muchos de ustedes saben, pues en Costa Rica hemos hecho un esfuerzo deliberado durante los últimos 20 años para llevar a cabo una estrategia de diversificación de las exportaciones que se tiene que unir a nuestros planes de biodiversidad y sostenibilidad. Y esto se pensó en detalle cuando nosotros emprendimos también la senda de la descarbonización. Yo creo que hay un par de puntos que podrían ser útiles en este sentido cuando hablamos de un camino de cara al futuro. Cuando hablamos de una agenda de cero emisiones o un pacto verde, tenemos que poder mandar mensajes muy claros a todos los actores sociales y políticos, inclusive en el sector público y privado, sobre cómo pueden aprovechar de estos planes, por ejemplo, resaltando las oportunidades de negocio o cómo pueden prepararse mejor para los reglamentos de cara al futuro que se tengan que cambiar tanto en los mercados locales o internacionales, como por ejemplo mencionó Amir con relación al Pacto Verde en Europa, que está mandando ya señales muy claras, inclusive acerca de este cambio reglamentario. Yo creo que el segundo grupo de lecciones para aprender es que las políticas tienen que ser realmente inclusivas, porque si vamos a tener una transición justa, se tienen que llevar a cabo estos planes de manera participativa, es decir, tenemos que proporcionar espacios y planes a largo plazo que también trabajen con grupos tradicionalmente excluidos. En ese sentido, nos gustaría decir que tenemos que respetar que tenemos que respetar justamente la diversidad y la inclusión de todos los grupos. Por ejemplo, en Costa Rica se llevaron a cabo se determinaron las contribuciones determinadas a nivel local, incluyendo a todos los grupos tradicionalmente más discriminados, como son mujeres, poblaciones indígenas, etcétera, ya que queríamos incluir su voz en la planificación de nuestras estrategias. Luego, cuando Costa Rica lanzó este plan de descarbonización, también comenzamos a reflexionar sobre cómo podíamos aumentar la diversificación de las exportaciones y también las negociaciones comerciales como, como propuestas de valor. Y yo creo que como estratégicamente resalta el informe en Costa Rica, para dar un ejemplo, cuando el ministro del Medio Ambiente lanzó el plan de descarbonización, al mismo tiempo, en aquel entonces, yo estaba trabajando en la educación técnica en nuestro país y lanzamos un currículum para las destrezas ecológicas. Es decir, que iban desde quién va a mantener y reparar los vehículos eléctricos, quién va a dar soporte técnico a las renovables, también, por ejemplo, agricultura ecológica. Entonces, maneras de complementar también esas destrezas para preparar para este nuevo mercado. También hemos lanzado mercados para dar apoyo a financiación a empresas pequeñas y medianas para que se puedan transformar los negocios en cumplimiento con esta agenda ecológica. Y por otro lado, también teníamos nuestra propia agencia de promoción de inversiones, como mencionó Amir, que promocionaba los biomateriales con el Banco Interamericano de Desarrollo, ya que Costa Rica ya se está promoviendo como una ubicación para las inversiones que valoran la biodiversidad y la sostenibilidad. Y sobre todo las inversiones en cuanto a I+D con el apoyo del gobierno, porque yo creo que son las áreas que tiene que incentivar el gobierno. Y finalmente, el último ejemplo del ministro de Comercio Exterior, comenzamos la negociación sobre el acuerdo sobre el comercio sostenible del cambio climático, que incluye a Noruega, Suiza, Fiji, entre otras, donde se busca también promover el intercambio de servicios y bienes medioambientales. Y esto nos hace ir de los patrones lineales de consumo a unos más circulares. Y finalmente, en cuanto a los retos de cara al futuro, para concluir,
El primer reto que yo veo y que Amir mencionó es la corporación política en América Latina. Como saben, la integración de la región en cuanto social y económica ha sido difícil, seguirá siendo difícil, porque voy a mencionar tan solo 3 puntos principales. El primero es la falta de infraestructura, es decir, hay costes logísticos y de transformación muy altos. Tenemos mecanismos débiles de integración y también hay barreras comerciales debido a algunos intereses económicos enraizados a nivel local. Y nuestra historia también nos ha llevado a una fragmentación y a bloques subregionales que no sirven el propósito de la integración regional. Entonces, la inestabilidad política también perjudican todos estos elementos y en eso se refiere el mayor reto que nos encontramos de cara al futuro. Yo estoy de acuerdo que la COVID nos ha demostrado cuán integrados están nuestros países y cómo necesitamos el apoyo de organizaciones multilaterales. Tenemos algunas limitaciones fiscales y eso nos lleva a tener acceso a muy poco financiamiento, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas. Lamento haber tomado tanto tiempo. Yo creo que hay muchos comentarios que hacer sobre el informe, pero muchas gracias por todas estas contribuciones y estaré feliz de contestar también a las preguntas que puedan tener los estudiantes. Muchas gracias. ¿Dar algún comentario? Janet, muchas gracias. Es difícil escucharlos, pero creo que es mi turno. Bueno, quisiera agradecer al Centro de América Latina y el Caribe y a Canning House por la invitación. Me siento muy honrada de dar mis comentarios sobre el informe de Amir acerca del comercio de la región en la era del cambio climático. Creo que ha sido un placer leerlo y estoy muy feliz de poder compartir con todo este público y con los excelentísimos ministros cuáles son mis opiniones, por lo cual es un placer estar aquí. Para comenzar, quisiera decir que el tema del informe es de absoluta importancia para la región latinoamericana y del Caribe, porque como reconoce Amir, esta es una de las regiones que cuentan con los peores impactos por parte del efecto del cambio climático y la preocupación por el cambio climático, inclusive por otros sectores como son, por ejemplo, la seguridad alimentaria o la energética, son fuentes de preocupación para los habitantes de la región y sus gobernantes, y estas tan solo han crecido junto con las crisis política entre Rusia y Ucrania. Y el concepto del documento es fundamental. Yo creo que está muy bien documentado en todo aspecto. Yo estoy completamente de acuerdo con toda la propuesta y creo que es una contribución fundamental. Sin embargo, voy a dar mis contribuciones con la esperanza de que enriquezcan el diálogo. Dividiré mis comentarios en dos partes, el primero el diagnóstico y luego las recomendaciones políticas. En cuanto al diagnóstico, estoy de acuerdo con la descripción de la mayor parte de los problemas y oportunidades de la región en el contexto del cambio climático y el riesgo de no cambiar su camino de desarrollo. Por una parte, los impactos importantes de los cambios y sobre todo de la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos ya están afectando la producción, las exportaciones, el turismo en la región. Por otro lado, el cambio hacia una economía descarbonizada, sobre todo en los países desarrollados, también está dando forma a nuevas demandas y estándares en el comercio internacional que afectarán los países productores de carburantes fósiles y también aumentarán la demanda de los llamados materiales esenciales. Finalmente, los cambios en los patrones de consumo requieren de mayor sostenibilidad y también hacen que los productores lleven a cabo esfuerzos importantes para
disminuir su impacto ecológico y social. Me parece importante resaltar que además de lo ya mencionado, hay un marco histórico específico donde la heterogeneidad y la desigualdad son problemas para crear sinergias y que hay de ser considerados para la generación de un pacto verde. Yo creo que la región no ha dado suficiente cuenta de su enorme dependencia de recursos y de su enorme impronta ecológica que tiene a estar relacionada con el pedido de Amir de diversificar nuestra economía. En ese sentido hay que llevar cambios estructurales a cabo para promover un desarrollo medioambiental sostenible que mejore la calidad y que también supere la pobreza que debilita la cohesión social de la región, como mencionó Andrés. Además de los problemas y los impactos, también Amir considera las oportunidades para algunos sectores claves de la región que se enfrentan a los retos de la era del cambio climático, comenzando por el sector minero. Es verdad que los minerales esenciales pueden desempeñar un papel fundamental en la región, sobre todo debido a a tendencias mundiales como son la transición energética y la electromovilidad. Y también es verdad que todavía hay incertidumbre y riesgos en cuanto a la disrupción tecnológica y las preocupaciones medioambientales relacionadas a estas actividades, que son temas muy importantes en una región donde los conflictos sociales y medioambientales están al alza. La extensión de los beneficios, como resaltó Amir, dependerá de la adecuada regionalización de las cadenas de suministro, pero también de la buena y efectiva gobernanza que confronte adecuadamente este tipo de impactos. Y esto requerirá obviamente de políticas y también una enorme coordinación por parte de la región. Yo creo que es importante apoyar estos cambios en cuanto al camino de la especialización en cuanto a las materias primas y pensar antes en el desarrollo regional, pero el tipo de desarrollo que necesita la región con respecto al cambio climático y luego pensar en el papel que deberá desempeñar el sector minero en este marco. Amir propone el uso de materiales esenciales para aprovechar el desarrollo o para impulsar el desarrollo de la región. Sin embargo, este es un papel que no se ha logrado históricamente en la región. Necesitamos un nuevo tipo de gobernanza con un liderazgo estatal y con buenas alianzas con el sector académico y privado, así como con una importante cooperación y coordinación a nivel regional. Con relación al sector energético, Amir le ha dedicado mucho espacio en su informe explicando que encuentra que la región cuenta con la participación más alta en renovables, lo que lo hace muy optimista sobre las posibilidades de cara al futuro. Yo sería precavida porque debido al lento progreso del sector y sobre todo porque se concentra sobre todo en la energía hidráulica. Las otras fuentes de energía son todavía marginales en la región. Casi el 75% de la electricidad que se genera en la región proviene de la energía hidráulica y se debería llevar a cabo más progreso para acelerar la adopción de las energías renovables y evitar la inseguridad energética derivada del cambio climático y derivada de la variabilidad climática, además de evitar futuros impactos como aquellos
derivados, por ejemplo, del conflicto de la guerra de Rusia y Ucrania. Todavía hay un largo camino por recorrer cuando hablamos de cambiar la matriz energética, y hay grandes retos, no solo por parte del suministro, sino por parte de la demanda. Es importante en el contexto de hoy en día describir el incremento en el precio de los hidrocarburos y cómo afecta diferentemente los países de la región, tanto a los productores de carburantes fósiles como a los importadores. Y hay que resaltar las oportunidades para reforzar la transición hacia energías renovables y limpias. Yo creo que la CEPAL ha estimado la transición energética y también la generación de puestos de empleo que podrían tomarse en cuenta. En el campo de la biodiversidad, como reconoce Amir, la región es probablemente la más rica en capital natural del mundo. Sin embargo, esta riqueza no es usada estratégicamente por los países y es necesario coordinar muchos esfuerzos en temas de políticas para aprovechar justamente de esta diversidad. Amir dice que tal vez uno de sus grandes deseos para la región es que el comercio basado en la biodiversidad y los servicios de innovación pueden ser una fuerza transformadora para impulsar el desarrollo económico y el comercio en la región. En la región, el 20% de los puestos de trabajo dependen sobre todo de servicios de ecosistemas saludables, pero estos puestos de trabajo son vulnerables y variables, por lo cual necesitamos cambiar a un modelo más sostenible de manera urgente. Considerando las recomendaciones, Amir menciona 5 hallazgos clave y recomendaciones clave para dar apoyo a la transición a una economía inclusiva y sostenible. La primera recomendación se refiere a la transición energética y su potencialidad como motor de una industria baja en carbono y de servicios. Estoy de acuerdo con esto. Yo creo que CEPAL también ha mencionado la transición energética para una movilidad y electromovilidad sostenible y para desarrollar otras capacidades industriales en la región con una menor impronta medioambiental. Sin embargo, para lograrlo, se requiere de la integración regional, ya que la región está actuando fuera del marco de la coordinación con otros países de la región. También necesitamos una gobernanza efectiva para impulsar a los distintos actores a que participen en esta transición energética, ya que no sucederá de manera espontánea. Es importante considerar que América Latina y el Caribe es una región heterogénea. Por ejemplo, hay productores de carburantes fósiles y petróleo, mientras hay también importadores de estos productos. Y cuantos más incentivos para acelerar la transición energética, como apuntó el ministro chileno, pues mejor para llegar a la comprensión por parte de todos los países de las distintas realidades y necesidades. El segundo grupo de recomendaciones tiene que ver con la biodiversidad y con los sistemas de ecoservicios de ecosistemas como una herramienta para lograr el desarrollo sostenible de la región. Amir nos indica que el empuje de la región hacia una descarbonización y una mitigación del cambio climático será un motor del cambio en las oportunidades comerciales de la región. Es verdad que las emisiones de intercambio de emisiones tienen que ir más allá de las fronteras y de los continentes. Y la tendencia
está yendo en esa dirección lentamente, pero necesitamos de compromisos concretos por parte de los países desarrollados. El debate sobre la diversidad de la región aparece común, pero aparecen también algunas responsabilidades diferenciadas y han de ser tomadas en consideración, sobre todo cuando hablamos de los países del sur de la región y su necesidad de proteger los servicios de ecosistemas. El informe también recomienda y proporciona buenos ejemplos de pagos por servicios medioambientales y estos programas, y esta es una de las herramientas en las que vemos gran potencial en la CEPAL y tenemos la tendencia a incorporarla también en los aspectos sociales. La región contiene el 33% de los bosques del mundo y, sin embargo, es una de las regiones con las tasas más altas de deforestación. De 1990 al 2020, la región perdió 70% de sus bosques. Y más allá de eso, las poblaciones indígenas y locales se encuentran íntimamente vinculadas a la biodiversidad. Y en la región hay muchos estudios que demuestran que la mayoría de estas zonas naturales están siendo ocupadas por poblaciones indígenas que cumplen con un papel fundamental en la custodia y la conservación de estas áreas naturales, pero que no han sido suficientemente reconocidas o apoyadas. Otra buena recomendación y otro ejemplo para resaltar el papel transformador del ecoturismo, que por lo general ofrece puestos de trabajo a mujeres y a jóvenes en lugares donde no hay muchas otras opciones, pero que depende. Sabemos que aquellos países que dependen mucho de este sector son vulnerables. Por ejemplo, el turismo fue el sector más afectado por la pandemia y aquellos que representaban 42% de las exportaciones de bienes y servicios en el Caribe antes de la pandemia y 10% en América Latina, y generaba 6 millones de puestos de trabajo directos y 7 millones de puestos de trabajo indirectos. En cuanto a la información sobre la biodiversidad, Amir resalta que la región no ha invertido en I+D y tampoco ha facilitado el camino administrativo para la recolección de este tipo de información y no proporciona tampoco apoyo financiero, y por eso no puede consolidar oportunidades, porque debido a la riqueza de las especies endémicas es enorme, pero tenemos esta enorme limitación que los gobiernos habrían de considerar. Bueno, en cuanto a la visión de largo y corto plazo, hay una urgente necesidad de actuar sobre las causas que se encuentran tras las crisis actuales. Sin embargo, tenemos que considerar que la guerra cuando estamos hablando de medidas fiscales en 2020, de las 50 economías más importantes, tan solo 2,5 están destinadas a la recuperación, y esto es un problema para la región. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú tan solo cuentan con 278.000 millones de dólares para la recuperación económica. De estas, tan solo una pequeña proporción tienen que ver con los objetivos climáticos y ecológicos. Como dijo Amir,
La región tiene algunos activos muy importantes para la economía del futuro, pero también enormes retos para saber cómo utilizarlos de manera estratégica. Luego, la cuarta dimensión tiene que ver con la necesidad de políticas coordinadas a nivel nacional para propulsar el desarrollo de las capacidades necesitadas para la transformación baja en carbono en la región, como por ejemplo el mercado laboral, las políticas de desarrollo de destrezas, políticas de finanzas, puesta en común de información y coordinación regional. Y son aspectos muy importantes que hay que considerar, y AMIR ha formulado recomendaciones muy útiles. CEPAL ha dicho que para articular, por ejemplo, las políticas sociales, industriales, económicas, tiene que haber un empuje muy grande, no solo hacia una transformación baja en carbono, sino también hacia una transformación inclusiva que persiga la igualdad y fortalezca nuestras democracias en esta región tan desigual. Luego, para la regionalización y el fortalecimiento de la cadena de suministro, que me parece que es fundamental y es particularmente importante para la confianza de América Latina. Y creo que la región puede incluso ir un paso más allá al desarrollar una complementariedad en la utilización de los recursos naturales, no solamente a través de compartir conocimiento, habilidades naturales y regulaciones fiscales para trabajar sobre las características concretas de la región, sobre todo en tiempos difíciles. Y otro de los temas centrales para América Latina y el Caribe es la necesidad de contar con un pacto verde que pueda tener un impacto considerable sobre los sectores económicos de la región, como por ejemplo la energía limpia, la agricultura, el intercambio comercial interno de electricidad y de emisiones de carbono, así como el fomento de la bioeconomía y la biodiversidad. Y este es el desafío que hemos ido pensando desde hace varios años y que nos dan un impulso para la sostenibilidad similar al de otros sectores, como por ejemplo la eficiencia energética, los servicios públicos como la electromovilidad, la tradición agrícola-ecológica, la industria, el turismo sostenible y la bioeconomía, así como la inclusión digital. AMIR propone adecuadamente que para poder generar este beneficio hace falta una coordinación regional. Este es uno de los grandes desafíos históricos para nuestra región, especialmente a la hora de generar agendas de desarrollo comunes, pero creo que tenemos que llegar a un acuerdo a este respecto. Otra de las recomendaciones importantes de AMIR es poder lograr una transición productiva multisectorial para poder incluir tanto políticas para desarrollo industrial como de capacidades, teniendo en cuenta las políticas bioeconómicas ambientales necesarias para poder hacer esta transición. Por lo tanto, los gobiernos tienen un papel fundamental que jugar dentro de una región que tiene restricciones fiscales importantes y que debe incluir al sector privado y a la sociedad civil en estas iniciativas. Así que, por lo tanto, es fundamental que podamos conseguir el Pacto Verde al que hacía referencia Amir. Se están haciendo esfuerzos importantes, pero sin la existencia de un pacto global que nos permita asegurar la seguridad climática y la estabilidad financiera, vamos a estar muy restringidos dentro de la región, así como en el mundo. Y quiero
concluir y decir que, como dije en mi intervención al comienzo de la sesión, este informe es importante y pertinente y quiero felicitar a Amir por su valentía a la hora de escribir un informe tan detallado y completo. Un informe que incluye evaluación e información fundamental para la región y que nos orienta para el desarrollo futuro de América Latina y del Caribe. Bueno, muchísimas gracias, Janet, por su análisis y sus comentarios. Y lo que propongo, especialmente para poder tener una buena transición energética interna dentro de nuestro evento, es que podamos abrir la sala ahora para las preguntas y los comentarios, tanto aquí en la sala como para quienes nos están oyendo en línea, si quieren aprovechar las opciones para hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas. Y queremos poder oírlos, así que, a ver, ¿tenemos a alguien en el fondo de la sala? A ver si tenemos micrófono. A ver si podemos confiar en la tecnología que tenemos a disposición. ¿Con este micrófono? Bueno, muy interesante la presentación y voy a tratar de ser breve en mi comentario. Quería consultarle a Amir sobre la innovación que parte de la biodiversidad y qué pasa con cuestiones como, por ejemplo, la propiedad intelectual, las políticas económicas que permitan derivar beneficios económicos, por ejemplo, a través del menudeo en América Latina, para que se pueda incentivar esta innovación, teniendo en cuenta estas condiciones que se pueden plantear a la inversión, especialmente una inversión que tenga el perfil sostenible que queremos tener. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Le podemos hacer llegar el micrófono? Bueno, muchísimas gracias, Amir, por su informe y a todos los panelistas por sus reflexiones. Y por restricciones políticas, estos retos en las políticas de los diferentes países va a estar condicionado por las realidades políticas dentro de cada uno de los países, pero aún así quería saber cuáles son los retos que usted ve principalmente de cara a la coordinación a la que hacía mención. Así que quería saber si puede ampliar sus comentarios a este respecto. Bien, gracias. Creo que podemos pasar a las respuestas de estas preguntas y luego pasamos a otras, ¿sí? Bueno, ¿me oyen todos los que están conectados en línea? Sí, bueno, muchísimas gracias por las preguntas y sus comentarios. Son muy interesantes y me hubiese gustado tener toda esta retroalimentación cuando estaba escribiendo el informe, ahora que lo pienso, pero sobre todo porque entiendo que las están planteando desde una mirada mucho más práctica de la que uno de repente puede tener cuando escribe este informe, donde trata de contemplar la dimensión social lo más posible. Pero bien, Giovanni, su pregunta, la bioinnovación, la institucionalización de esta innovación, creo que sí, es una cuestión poco difícil porque algunas de estas áreas tienen sus restricciones, especialmente legales, y se tiene que mantener, bueno, una estructura que no sea del todo dictatorial para que se pueda dar lugar a la innovación, cosa que a veces sucede, por ejemplo, en el sector farmacéutico, donde hay regulaciones sobre todo sobre el tipo de materiales que se pueden utilizar y otras cosas, pero cada gobierno tiene su forma de abordar esto. Por ejemplo,
sabemos en Estados Unidos que hay ciertos formatos que se siguen, Costa Rica tiene los propios y demás. Entonces creo que por eso es importante y es interesante sobre todo tener en cuenta el formato que se está utilizando en Costa Rica, donde se pueden encontrar varios ejemplos de este tipo de innovación. Y la biodiversidad para la innovación, bueno, generalmente tiene que ver con la inspiración. Bueno, no nunca sabe de dónde va a venir la idea que les inspire, pero sabemos que es difícil a veces de rastrear de dónde viene esta inspiración, pero sí es útil pensarlo, sobre todo cuando estamos hablando de investigaciones y de desarrollos que necesitan millones y millones de dólares para que se puedan llevar a cabo, que uno pueda pensar, ok, ¿de dónde viene la idea? Y tal vez una de las formas de fomentar esta innovación y de ayudar a todo esto es que se fomente el desarrollo local de estas ideas. Y a lo mejor este es uno de los retos más grandes que se tiene. Y a largo plazo, bueno, las restricciones estructurales que existen en diferentes países, bueno, hay que ver desde dónde se parte en cada uno de los países. Hay países que tienen un poco más desarrolladas sus estructuras para fomentar la investigación y el desarrollo, tiene diferentes motivaciones, diferentes intereses sociales y demás. La dimensión social que mencionaba Nicolás es fundamental porque es una de las variables que tiene peso y que tenemos que poder equilibrar también regionalmente. Ahora, ha habido acuerdos, por ejemplo, las cooperaciones en términos de energía. Eso también es parte de la función de desarrollo de políticas que puede tener la CEPAL y todos estos acuerdos y desarrollos que se han estado dando desde la década de 1960. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos preguntas de nuestros oyentes en línea y esta es una pregunta de Brasil, de Manuel Hernández, que pregunta cómo se puede alinear el aspecto del fintech y las tecnologías financieras con esta agenda de innovación y cuáles son las oportunidades de exploración que se pueden tener en América Latina. Luego tenemos una pregunta de parte de Bruno Pérez que nos pregunta cuáles son los sectores estratégicos que usted cree tienen más potencial para contribuir al desarrollo económico verde de América Latina. Y hay casos, por ejemplo, de sectores marginales que se puedan mencionar y cuál es el papel que usted cree que van a tener las reservas de litio, las posibilidades de crear una similar a la OPEC del litio, por ejemplo, o de poder incorporar esto a la cadena de fabricación de baterías y vehículos eléctricos. Bueno, gracias, Amir. Tengo una pregunta, no estoy seguro si es pertinente, pero creo que hay uno de los temas que usted mencionó, que son las dimensiones sociales, ¿sí? Los retos sociales. Y yo soy abogado, así que sé que hay cosas de las políticas y de la economía que no entiendo, pero sí, cuando pensamos en esta transición para que sea una transición justa, ¿cuáles son los aspectos que tenemos en cuenta? Por ejemplo, el establecimiento de colaboraciones sociales, sociosociales, o cómo se puede manejar este elemento social. Entiendo que esto es un tema muy importante en América Latina y estamos hablando de que de educación, estamos hablando de habilidades, de capacidades, de que y
cómo se puede uno asegurar que los grandes sectores de la sociedad estén incluidos, sobre todo, por ejemplo, los sectores de trabajadores que se pueden ver afectados en este plan de desarrollo, y cómo se puede hacer esto a través también de una integración más profunda dentro de América Latina para, por ejemplo, el desarrollo de capacidades regionales y subregionales. Y hemos estado tratando de hacer esto desde hace 300 años, para decir una cantidad de tiempo. Bueno, ¿cómo podemos modificarlo? Bueno, tenemos preguntas que se hicieron en línea que ya han sido respondidas por algunos de los ministros, así que las estamos dejando a la discreción de ellos, ¿sí? Y estamos atendiéndonos a las preguntas que han quedado sin preguntar. Bueno, gracias por todas estas preguntas, todas juntas y al final, es para que no perdamos el ritmo de lo que estamos haciendo. Pero primera pregunta sobre los fintech y las startups. Es una pregunta importante porque ha habido iniciativas interesantes. Y una de las cosas que vale mencionar, por ejemplo, es el programa de startups en Chile, que busca, bueno, crear ecosistemas de innovación, y las startups tienen que naturalmente lidiar con las estructuras gubernamentales y con las regulaciones, y hay startups que están, bueno, focalizadas al área de fintech, otras a energía y otras tecnologías. Y, por ejemplo, las fintech es uno de los sectores de startups en América Latina que está creciendo con mayor velocidad. Y con respecto a un OPEC para el litio, bueno, como el litio de un nitrato que se encuentra, por ejemplo, concentrado principalmente en Chile, en Bolivia, en Argentina, y existe una cierta integración, pero bueno, hay cuestiones que son específicas para cada país. Sabemos que en Bolivia, por ejemplo, hay muchas cuestiones sociales que entran en juego, cuestiones incluso con la apertura turística del país, además de la explotación de estos minerales. Entonces, hay que tener en cuenta la posibilidad de tener esta coordinación, porque el litio va a ser cada vez más importante, es uno de los componentes principales para las baterías, sobre todo para los vehículos eléctricos. Y también la pregunta sobre la dimensión social, bueno, que tiene que ver con la desigualdad y con la diversidad, que son dos temas específicos que se tocan en el primer informe, pero la posibilidad de tener este pacto es una oportunidad para ir equilibrando la desigualdad de capital social y demás. A la gente que se trabaja, sobre todo en la economía más formal, tiene diferentes habilidades que tienen que equilibrarse. Entonces, hay algunos países que son más exitosos a este respecto, como sería, por ejemplo, Costa Rica, y lo que ha estado sucediendo en diferentes países se puede tomar como ejemplo, modelo, para ver si sirve de inspiración en otros países, o cosas que se han estado haciendo, por ejemplo, en México. Ver cómo se puede generar más integración
en esa dimensión. Se puede generar conversaciones entre los diferentes gobiernos, pero también internamente cada país, entre la sociedad civil, el sector privado, el gobierno, los sindicatos y todos los diferentes actores. Y terminé mi presentación con una cita, y esta cita que tiene, bueno, un poco de pesimismo intelectual, como todo intelectual, pero también tiene el optimismo de alguien que vive en el mundo y que sigue adelante, y quiero que nos quedemos sobre todo con esa mirada más optimista. Bueno, sí, comercio, turismo, producción, tenemos de todo, pero bueno, gracias. Sé que nos quedan 90 segunditos nada más, y algunas de sus respuestas y comentarios, bueno, han sido todos muy interesantes, y creo que cuando comenzamos con esta serie de eventos hace unos 2 años con los economistas principales del Banco Interamericano de Desarrollo y con la planificación a largo plazo, desarrollo de estructuras y todo lo que estaban pensando en ese momento, y en un continente donde hay un potencial de crecimiento tan grande, pero donde hace falta un desarrollo casi acelerado de la dimensión y la estabilidad política, tener la posibilidad de hacer una transición verde, de hacer una transición hacia las energías limpias, y más se genera la necesidad de tener un acompañamiento desde el ciclo político que permita generar esta transición. Y lo dejo como observación nada más, y tal vez es motivo para un informe subsiguiente o para mayor debate. Pero bueno, queremos agradecerle a todos aquí en la sala, queremos agradecerle a Cristina y a Canning House. Gracias a todos nuestros presentadores que se han conectado remotamente, y esperamos que podamos vernos en persona pronto. Y tenemos muchas intersecciones que son muy interesantes, así que por favor lean el informe, está disponible en diferentes idiomas, así que léanlo en el idioma que les quede más cómodo, y vamos a acompañar el informe con la grabación en formato de podcast, solamente de audio, en nuestra página web, donde mágicamente van a desaparecer todos los desperfectos técnicos para que puedan oírlo tranquilos. Así que gracias Cristina. Sí, solo quiero decir gracias por el segundo informe, y nosotros, como dije al comienzo, en Canning House siempre queremos cubrir la mayor cantidad de temáticas relevantes para los desarrolladores de políticas, y para que puedan tener todos estos puntos que puedan ir uniendo, entendiendo que incluso una única pregunta tiene muchas vetas y muchas miradas diferentes. Así que lo estamos casi despidiendo del programa, nos da mucha pena, pero vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir beneficiándonos de su trabajo de investigación. Así que muchísimas gracias por sus informes y por su trabajo. Gracias a todos, y ahora a conversar y a disfrutar.